Buenas tardes, bienvenidos a todos a estos vídeos en directo desde la página de Facebook psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, retransmitiendo en directo para todos los seguidores de la página de Facebook, y también, como posteriormente se publicará en la página en el canal de YouTube Pino Lorenzo, pues también dar la bienvenida a todos los suscriptores del canal de YouTube Pino Lorenzo. Bueno, este es un canal de psicología y psicoanálisis, donde hablamos de diferentes temáticas del psicoanálisis. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del narcisismo. El narcisismo es un término que es central en la teoría del psicoanálisis, y vamos a ver hoy que Freud lo toma de otro autor, de un psiquiatra, pero luego Freud, en la descripción de este concepto, lo va a utilizar muchísimo. Va a ser un concepto central en la teoría del psicoanálisis. Nos vamos a centrar en un texto de Freud que publica en 1914, y es el texto de Introducción al Narcisismo. Ese va a ser el texto que vamos a seguir para presentarles lo que es este término, este concepto. Bueno, ya saben que si tienen cualquier pregunta pueden hacerlo en directo y la contestaremos en directo. Bueno, el origen del término, la primera vez que se utiliza este término, procede de la descripción clínica que un psiquiatra, Paul Neck, realiza para designar aquellos casos en los que el individuo toma como objeto sexual su cuerpo, su propio cuerpo, lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa hasta llegar a una completa satisfacción. Teniendo en cuenta esta definición, el narcisismo vamos a ver que es una perversión, con todas las condiciones, o se cumplirían en ella todas las condiciones de las perversiones. Hay un vídeo anterior que pueden encontrar tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube sobre las perversiones sexuales, a las que les invito a todos que vean ese vídeo. Vale, ya veo que están llegando mensajes y muy bien. Hola a todos, buenas tardes Juani, buenos días desde Ecuador Ingrid, hacía tiempo que no sabíamos nada Ingrid, buenas tardes Ernesto, gracias por tus charlas, gracias a ti Ernesto. César, buenas tardes, saludos desde Argentina, muy bien, tenemos un poquito de representación de todos sitios. Bueno, entonces, lo que les decía, voy, si les parece, a ir dando un poquito de charla, y cada cierto tiempo, porque no me permite ver en directo o ver sobre la marcha, tengo que bajar, y cada poquito tiempo voy viendo si hay alguna pregunta. Entonces, como les decía, el narcisismo constituiría, según esta definición, una perversión sexual. Pero la investigación psicoanalítica, o Freud, en sus investigaciones psicoanalíticas, descubre que conductas narcisistas aparecen también en otras patologías, no solo en las perversiones. Podemos decir que el término que comúnmente solemos, buenas tardes María José, el término que normalmente, o por lo que solemos entender el narcisismo, suele ser aquellas personas que solo se aman a sí mismas, ¿no? o que presentan grandes dificultades para amar a otras, ¿no? Y hoy vamos a ver que ese concepto, que es el que manejamos en la actualidad, tiene mucho que ver, podemos decir, del trabajo que realiza Freud en profundidad en este texto, Introducción al Narcisismo. Entonces Freud descubre que, como digo, en otras patologías también van a aparecer rasgos de conductas narcisistas. Concretamente, él va a ver
que pacientes a los que trataba en su práctica clínica, veía que habían pacientes que tenían gran dificultad para que el influjo del psicoanálisis, o tenían determinadas limitaciones para que el influjo del psicoanálisis hiciera algo por ellos o sobre ellos, ¿no? Eran pacientes que se resistían muchísimo a las labores psicoanalíticas. Y Freud observó que eran pacientes muy narcisistas, ¿no? Con la energía psíquica, o como decimos en psicoanálisis, la libido puesta en sí mismo, en ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, él le llama la atención este dato. Y luego también observa cómo en los pacientes esquizofrénicos, en los pacientes psicóticos, va a observar que estos pacientes presentan dos características fundamentales, como son el delirio de grandeza o la megalomanía, ¿no? En creerse que pues, han sido tocados, ¿no? En sus creencias está el pensar que han sido tocados por una mano mágica, o que son personas que están por encima del bien y del mal, ¿no? Que son superiores a todos los demás. Incluso en algunos casos de megalomanía llegar a creerse Dios. Y en segundo lugar, el alejamiento del mundo exterior que tenían estos pacientes, los psicóticos, ¿no? Era como, nos dice Freud, como si toda la energía psíquica estuviera puesto en ellos, ¿no? Como si hubieran retirado la libido o la energía psíquica del exterior, de las cosas y de las personas, y las hubieran puesto en ellos mismos, ¿no? Y de hecho, dice Freud, la megalomanía, característica de la esquizofrenia, no es más que toda la energía puesta en el yo, ¿no? Es decir, toda la energía puesta en el yo hace que el yo sea inmenso, ¿no? Y que lleve a la manifestación o a las manifestaciones que esos pacientes refieren, ¿no? Con respecto a su delirio de grandeza, ¿no? Entonces, luego Freud descubre que esta megalomanía o esta situación, pero voy a leer a ver si hay algún... A ver... Vale, María José, vale. ¿Qué significa perversión en psicoanálisis? Vale, María José hace una pregunta y vamos a contestarla antes de seguir. Lo que les decía María José, hay un vídeo sobre perversiones sexuales que es muy interesante. La perversión en psicoanálisis no solo tiene que ver con el concepto popular que tenemos de perversión, ¿no? Una perversión, alguien pervertido sexual, sino también la perversión sería lo que se sale de lo normal, lo que se sale de lo natural. Y en este sentido, cuando Freud nos habla sobre esta descripción del narcisismo y nos dice que es una perversión, situaría esta conducta, o situaría la conducta narcisista en cuanto a perversión como cuando el sujeto se da satisfacción o consigue la satisfacción sexual en sí mismo, en su propio cuerpo, ¿no? No con el otro, sino en su propio cuerpo. Y, bueno, las características de las perversiones sexuales, entre otras características, estaría la de la exclusividad, ¿no? El perverso sexual es aquel que solo puede alcanzar la satisfacción de una determinada manera. Por ejemplo, como el narcisista, con la satisfacción en su propio cuerpo, ¿vale? Bien. Bien. Entonces, como decía, entonces él descubre estos caracteres que ven pacientes que trata en la consulta, y además, ¿no? Ve eso en los pacientes psicóticos, pues eso, ¿no? Cómo los pacientes psicóticos se desligan de las personas y de las cosas, ¿no? Retraen la libido al yo, nos dice Freud.
él también nos dice que los pacientes neuróticos también de alguna manera van a retirar la libido de los objetos, ¿no? También los pacientes neuróticos también ante una frustración, por ejemplo, que un paciente neurótico tenga en su vida, desliga la libido, la energía psíquica puesta, por ejemplo, en ese sujeto y también la retrotrae al yo. Pero a diferencia del psicótico, el neurótico sustituye el objeto exterior con un objeto fantaseado y se relaciona con el objeto fantaseado. Sin embargo, el psicótico retrae la energía psíquica de los objetos exteriores y lo retrae al yo. Por eso la megalomanía, ¿vale? Sería la diferencia entre psicosis y neurosis. Toda la energía psíquica en el psicótico está en el yo. Vale. Entonces, Freud descubre que este estado de megalomanía no es nuevo en el sujeto, ¿no? El berraco de este estado de delirio de grandeza y de megalomanía, tanto en la conducta infantil, en los niños, como en los pueblos primitivos, ¿no? De ciertos rasgos de creerse el centro del mundo, creer en el poder de sus ideas, en la omnipotencia de sus ideas, en el poder de sus deseos. El niño, como el primitivo, en los primeros estadios del desarrollo infantil, no sabe todavía de la realidad exterior, no sabe que para alcanzar sus deseos y sus anhelos necesita de la realidad exterior. Todavía está todo dentro de su yo, todavía no hay una realidad exterior. Y en ese sentido el niño cree en la omnipotencia de sus ideas, que con solo pensar las cosas van a suceder, o en la omnipotencia de los deseos, de sus deseos, que con solo desearlas ocurren. Lo mismo ocurre a los pueblos primitivos, ¿no? Los primitivos, antes de la aparición, de la construcción de los dioses, que entonces ya atribuirían a los dioses las cosas que les sucedían, los primitivos se atribuían a sus pensamientos, a sus ideas, a ellos mismos, la explicación de todo lo que les ocurría alrededor, ¿no? Entonces, Freud va a ver que esta megalomanía, en el caso del sujeto, no es nueva en el sujeto. Ya previamente hay un estado anterior, concretamente en el desarrollo psíquico y sexual del niño, donde ha pasado por un estado de megalomanía que él nos va a decir que es el estado de narcisismo. Es a ese estado, a esa etapa, a la que él va a llamar narcisismo, ¿vale? En este caso, narcisismo primario. Vale, voy a ver si hay alguna preguntita por aquí. Vale, veo que no. Narcisismo primario, porque narcisismo secundario, Freud nos va a decir que el narcisismo secundario va a ser el que cuando el psicótico o el neurótico, pero concretamente el psicótico, retira toda la energía psíquica del exterior y la concentra en su yo. Ese sería el narcisismo secundario. Pero previamente estaría el narcisismo primario, que es la etapa del narcisismo, por la que pasa todo niño, ¿vale? Todo niño pasa por la etapa del narcisismo, etapa que se comprende en los primeros años de vida, primer año de vida, antes del complejo de Edipo, ¿no? La etapa del complejo de Edipo, que es en torno a los 3 años, es previa, la etapa del narcisismo es previa a la etapa del complejo de Edipo. La etapa del complejo de Edipo se caracteriza porque ya el niño pasa del narcisismo, ya esa energía que en ese momento en el niño está puesta totalmente en el yo, pasa a dirigirla a los objetos, ¿vale? A los objetos amorosos. Vale.
Bien. Bueno, cualquiera que haya observado a un niño pequeño en los primeros años de vida va a ver cómo va a tomar, ¿no? O a ver indicativos de esta, ¿no? de este sentimiento del niño. Es la etapa de los niños que pasan por las perretas, donde todo lo quieren, hay que hacer lo que ellos digan. Todavía no son capaces, o todavía no reaccionan al influjo de los otros, ¿no? Todavía no se les puede manipular o no se les puede educar. Los padres a veces se pelean con sus hijos porque son muy perretosos, porque están constantemente haciendo afianzar ese yo, ¿no? Lo que ellos quieren, pero es una etapa que pasa, que el niño poco a poco va a ir limitando ese narcisismo. Ese narcisismo que podríamos decir que es el complemento libidinoso del egoísmo, ¿no? El egoísmo en los primeros años de vida es muy característico en los niños, ¿no? Los niños son absolutamente egoístas. No es hasta que ya tienen 2-3 años que ya los niños empiezan a compartir con otros niños sus juguetes, a relacionarse con otros niños, porque hasta un momento determinado quieren hacer resaltar su yo. Vale, entonces el narcisismo, el niño empieza a limitarlo. Freud nos dice, es por el amor de los padres que el niño o que el sujeto humano limita su narcisismo. Y luego nos dice, más bien es para no perder el amor de los padres, ¿vale? Por lo que limita su narcisismo. Es cuando empieza toda la labor educadora y civilizadora en el niño, donde el niño empieza a limitar su conducta, su comportamiento, para no perder el amor de los padres, ¿vale? Sin embargo, nos dice Freud, va a haber una tendencia, primero va a haber un residuo infantil del narcisismo, va a quedar en todos, ¿vale? En todos nosotros va a quedar un residuo de ese narcisismo primario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos narcisistas, ¿vale? Todos, para llegar, si hemos llegado hasta aquí, hasta donde estamos, también es gracias a una cuota de narcisismo que nos hizo estar centrados en nosotros mismos para la supervivencia, ¿vale? Una cuota de narcisismo es necesaria tenerla en la edad adulta para llevar a cabo cualquier proyecto social, cualquier acción en la realidad exterior. Es necesaria una cuota de narcisismo, con lo cual ¿no? está muy estigmatizado el concepto de narcisista, quizás porque nos vamos al extremo, ¿no? Nos vamos al trastorno narcisista, nos vamos ya a la situación donde el sujeto solo toda la energía del sujeto está puesta en su yo, ¿no? Y esto lógicamente es un trastorno bueno, que limita, por supuesto, la labor analítica. Muchas veces son pacientes con los que es difícil poder trabajar psicoanalíticamente porque tienen dificultad para conectar con los otros y que muchas veces pueden ser verdaderamente, o sea, tener que soportarlos. Los demás soportan a estos sujetos, ¿no? Vale, vamos a ir con una pregunta que hay por aquí. Dice, ¿de qué manera, nos pregunta Ingrid, ¿de qué manera entra la función de los progenitores para limitar ese narcisismo? ¿O los niños aprenden a limitar solos? No, es una labor educadora. El sujeto humano
es un ser social. Nace en un grupo, nace en un grupo social. Y el sujeto humano solo, bueno, hay experimentos, ¿no? Como el niño salvaje, ¿no? Donde se han conseguido o se demuestra cómo un niño sin la influencia de los adultos no llegaría a los aprendizajes a los que llega el niño o a los que llegamos todos, ¿no? Es decir, que es necesario el influjo de los padres para que el niño, la labor educadora, para que el niño empiece a limitar ese narcisismo. Pero también tenemos que decir que hay un momento de esa estructura psíquica del niño donde, por decirlo de alguna manera, donde permite la entrada del tercero. Donde, no la entrada del tercero, sí la entrada del otro. Porque hay un momento, mientras el niño está en la etapa narcisista, o está todavía en, como también se denomina, la célula narcisista, el niño y la madre, ahí todavía el mundo exterior le sirve, lo que le llega del mundo exterior es el alimento, todo lo que le viene del mundo exterior es para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Una vez que el niño ya va viendo que ya no se va a morir, ¿no? Que ya sus principales necesidades están satisfechas, el niño empieza a interesarse también por ese mundo exterior. Entonces, en ese momento cuando el influjo de los otros empieza a limitar ese narcisismo necesario para la labor civilizadora, ¿no? O sea, que sería el compendio ¿no? de los otros, pero también de la estructura psíquica que permite al niño empezar, por ejemplo, a modular su comportamiento. Esto también es interesante porque todo esto que está teniendo lugar en los primeros años de vida del niño, en los 2 primeros años de vida del niño, también cuando el niño empieza toda la modulación de su comportamiento, cuando ya empieza a comportarse bien o a limitar su egoísmo para que papá y mamá le quieran, empieza ya, ¿no? Si no comparte los juguetes, si no eres un niño bueno, mamá y papá no te quieren. Hay un momento determinado del desarrollo que el niño no entiende eso, pero hay un momento determinado que tiene que ver también, o que coincide en las etapas del desarrollo psicosexual con la etapa anal, que es la etapa del control de esfínteres, donde los niños empiezan con el control de esfínteres. Aquí los niños empiezan a manejar, se dan cuenta que tienen cierto manejo sobre el mundo. Es la primera experiencia en los niños que pueden manejar algo a su antojo, ¿no? Pueden entregar las heces o pueden dominar de alguna manera los movimientos gástricos para entregar las heces a sus papás, que las van a recibir como un regalo, o retenerlas, ¿no? En el momento de toda la... Entonces también está coincidiendo con toda esta etapa, ¿no? Donde el niño ya empieza a poder ejercer una influencia sobre el exterior y a poder modular su comportamiento, ¿no? Vale. Bien. Vale. Vamos aquí con otra pregunta. Dice, ¿cómo influye en esa etapa que el niño tenga un hermano? Vale. Quizá en esa etapa donde... quizá en el primer año de vida, o el primer casi segundo año de vida, el niño pudiera no ver al hermano, al hermanito, como un rival. En la etapa, normalmente es en la etapa del complejo de Edipo. Tengamos en cuenta que todas estas cosas de las que estamos hablando son conceptos teóricos, ¿vale? Porque es fácil caer en la tentación de ir con la teoría de Freud a verlo en la realidad.
Y es verdad que la realidad también, en la realidad, no tanto es que vayamos con la teoría a ver si esto pasa en la realidad, porque entonces sí que estamos como haciendo un utilitarismo de la teoría, sino es al revés, ¿no? El tiempo en psicoanálisis es diferente, es al contrario. Cuando yo veo algo que pasa en la realidad es cuando yo voy a tratar de explicar eso que pasa en la realidad, ¿vale? No es que voy ahora con la teoría psicoanalítica a ver dónde el niño, cómo el niño hace eso, no es así. Es después del efecto que yo busco la causa. No es que, contrariamente a lo que se cree, porque se ha confundido mucho el psicoanálisis con la teoría del trauma, ¿no? Que la causa provoca el efecto, no. Es a partir del efecto, es a partir del presente que yo voy a buscar la causa. Entonces, uno, como digo, no va con la teoría, no, esto no es... la teoría de Freud la escribe a partir de la observación de los adultos, de la observación de su práctica clínica y de investigar sobre los adultos, ¿no? Entonces tenemos que tener cierto cuidado. Pero es verdad que la etapa donde... porque en esta etapa todavía el niño, él y la madre son... ¿no? Está como todavía en la separación, o todavía no sabe, ¿no? Qué parte de su cuerpo es su cuerpo, qué parte es la de su madre, y no es hasta la etapa del complejo de Edipo, que es la entrada del tercero, la entrada del padre, cuando el niño se da cuenta de que hay otro por ahí que molesta, hay otro que molesta. Y es en esta etapa cuando normalmente los niños, cuando aparecen los celos, suelen ser en torno a los 3, 4, 5 añitos, ¿vale? Un poquito mayores. Vale. Jonathan Maldonado, buenas tardes. Jonathan hace otra pregunta. Buenos días desde Ecuador. Buenos días, Jonathan. En los casos extremos de niños expuestos a sobrevivir, como en África, esta supervivencia es narcisismo, voluntariedad o pulsión de vida. Mira, cualquier niño va a necesitar una función madre, función padre, para ingresar en el lenguaje, para constituirnos como sujetos humanos. Vamos a necesitar de un otro. Son funciones, ¿no? Por eso que todo esto son conceptos complejos, ¿vale? Son funciones. Madre, padre son funciones. Normalmente la función madre y la función padre la ejercen los padres biológicos, pero son funciones, es decir, que aquel que salve al niño de morir es la función madre. Sea un hospital, el que rescata a un niño de la hambruna, por ejemplo, sea un médico, sea una enfermera, sea aquel que rescata al niño de la muerte, porque el sujeto humano nace en absoluta indefensión, apenas nace con poquitos instintos para sobrevivir. Si no es por el otro, estaríamos condenados a morir, ¿no? Hay animales que nacen con muchísima más independencia que el cachorro humano, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, aquel que salve al niño es la función madre y la función padre. Entonces el niño, aunque no tenga un padre, ¿no?, esa figura que tenemos o que nos podemos representar en países más desarrollados, va a haber alguien, va a entrar un tercero también, y van a pasar por los mismos procesos. Vale. Y vamos a ir con esta última pregunta de César Acevedo y terminamos el vídeo de hoy y luego les explico, después de contestar esta pregunta de César Acevedo, lo que vamos a ver la próxima emisión en directo. Vale. Dice, es como dice Freud con posterioridad, efectivamente. Un hecho anterior, cobra importancia a través de un hecho posterior que evoca el primero. Efectivamente, sí, es así, ¿no? El tiempo en psicoanálisis es desde el presente. Es desde el presente que yo resignifico el pasado.
No es el pasado el que determina el futuro, para que vean, ¿no?, lo confundidos que todos estamos si no leemos la obra de Freud, que es lo que yo, entre otras cosas, y bueno, como psicóloga y como psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pues entre nuestra labor está la difusión del psicoanálisis a partir de la lectura de la obra de Freud. Además de también leemos a Lacan y también leemos la obra de Miguel Oscar Menaza, el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pero es empaparse la obra de Freud para poder determinar que no es el pasado el que determina el presente o el futuro. Es desde el presente desde donde se resignifica el pasado, ¿vale? Es desde el presente, desde lo que me pasa en el presente, que yo voy a resignificar aquello que me pasó, que si no es desde el presente no hay manera de resignificarlo, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando con esta primera esta primera introducción al concepto del narcisismo, y lo que vamos a ver en la próxima emisión en directo, que va a ser el próximo miércoles a las 5 de la tarde, va a ser la tendencia que tiene el sujeto a volver ya en su vida adulta. Más que la tendencia, las diferentes formas, vamos a ver diferentes formas de cómo el sujeto trata de volver a ese estado narcisista pasado que tuvo que abandonar, que tuvo que limitar, ¿vale? Vamos a ver diferentes situaciones que se dan en el adulto, en la vida del adulto, que lo que nos llevan es a pensar en la tendencia del sujeto a volver a aquella etapa narcisista infantil de la cual tuvimos que abandonar, pero a la cual no queremos renunciar. Bueno, pues agradeciendo a todos pues que hayan compartido conmigo este espacio de psicoanálisis, les invito a volvernos a encontrar el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Seguimos la próxima.